En este corto video vamos a hablar un poco sobre el proceso de atención nutricional o el PAN y vamos a tocar el tema también sobre ciertas estrategias que tomamos a la hora de realizar un plan de alimentación para el paciente, ¿no? Ok, empezamos. Como sabemos, tiene un proceso, como dice su palabra, entonces vamos a iniciar con la evaluación. La evaluación, básicamente aquí vamos a recolectar la información del paciente. ¿Qué tipo de recolección? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchos datos sobre el paciente para posteriormente tener un diagnóstico nutricio. El diagnóstico nutricional es muy importante a la hora de identificar ciertos problemas que puede tener el paciente y de esta manera poder realizar una intervención. La intervención, pues vamos a determinar qué vamos a hacer y vamos a formular objetivos e implementar esa intervención para poder llegar a las metas que establezcamos. ¿Ok? De esta manera, para poder llegar, necesitamos realizar un monitoreo, dar un seguimiento a la resolución del diagnóstico y seleccionar o identificar indicadores de calidad, porque no todos los indicadores nos van a servir en todos los pacientes, ¿verdad? Tenemos que elegir los indicadores correctos que realmente nos van a decir, ok, aquí estamos avanzando o estamos empeorando. Muy bien. Entonces es muy importante también dar ese seguimiento al paciente, porque muchas veces él solo no lo va a hacer. Hay que darle un seguimiento adecuado y esa atención que necesita, ¿verdad? De esta manera, llegamos al final que vamos a reevaluar. ¿Para qué es la reevaluación? Pues es para ver si hemos alcanzado esos objetivos o si no lo hemos hecho. Y dependiendo de eso, vamos a cambiar el plan o estrategias a seguir o vamos a intentar ver cuál es la mejor manera en la que podamos avanzar, ¿verdad? Entonces, ya habiendo sabido eso, el proceso de atención nutricional, que no estamos metiéndonos mucho a detalles, pero básicamente es eso, vamos a ver lo siguiente. Entonces, todo nutriólogo debemos implementar el ABCD, que la mayoría ya lo sabemos qué es, ¿verdad? Empezamos con los antropométricos, son los datos antropométricos, es parte de lo que vamos a recolectar, es parte del proceso de atención nutricional el recolectar toda esta información. Entonces, ¿qué son? Peso, talla, circunferencias, ¿verdad? Hay más datos, ¿verdad? Pliegues, y mediante estos obtenemos indicadores, IMC, índice de masa corporal, ¿verdad? FFMI, masa libre de grasa, porcentaje graso, índice de cintura cadera, distribución de grasa, entre otros. Todos esos indicadores nos van a decir cómo se encuentra la persona en composición corporal, porcentaje de grasa respecto a muscular, cómo se encuentra mm, si tal vez está un poco deshidratado, etc. ¿Okay? Entonces esto nos va a servir demasiado para poder compararlo con los siguientes, que son los bioquímicos. Los bioquímicos van a ser unos datos muy importantes también y más en personas que padezcan o vivan con algún problema o enfermedad, ¿no? Pero también pues pueden tener carencias, excesos y desbalances de vitaminas, de proteínas, de lípidos o de excesos, ¿no? O sea, por ejemplo, triglicéridos elevados, colesterol, ¿verdad? Albúmina baja, y estos van a representar obviamente un indicador que nos va a decir que está desnutrido o al contrario, que está excediéndose en cierta alimentación, ¿no? En cierto, dependiendo de su alimentación, ¿verdad? Que es a lo que vamos ahora. ¿Okay? Entonces, entre todos esos datos, todos esos indicadores, datos y interpretaciones que obtenemos, ¿verdad?
nos van a arrojar muchas veces signos y síntomas, o sea, los datos clínicos van a ser los signos y síntomas del paciente. Por ejemplo, en una persona que padece diabetes, muchas ocasiones va a tener resistencia a la insulina y eso no se va a ver, pero él lo va a sentir, ¿verdad? Él va a tener sus típicos síntomas, ¿verdad? Como mucha sed, va muchas veces al baño, a orinar, tiene mucha hambre y todo eso evidentemente se da por las carencias y excesos en su cuerpo que tiene, ¿verdad? Entonces es parte de. Y el final sería los hábitos, patrón de alimentación, calidad de alimentación, o digamos que son los datos dietéticos, ¿verdad? Todos estos se pueden obtener de diferentes maneras, por medio de recordatorios de 24 horas, frecuencia de alimentos, ¿ok? Que el paciente haga un diario de alimentación, intentar calcular todo lo que está consumiendo. Entonces, todos estos datos obviamente son un resultado de cómo se alimenta el paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante checar eso y la calidad de su alimentación. Y uno más que me interesa a mí y que no necesariamente es preguntarle al paciente que si cuánto gana ni nada de eso. Es los económicos. Estos los puedes saber muy fácil preguntándole al paciente qué tipo de alimentos consume, qué tipo de alimentos se puede adquirir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú le dices a tu paciente que no hay problema que le pongas colación, yogur o ciertas frutas, y tal vez él te puede decir que no se puede. Entonces, es a lo que vamos ahorita, porque es muy importante esta parte. Muchas veces nos lo perdemos o lo dejamos pasar. Entonces, vamos al siguiente, ¿no? Que sería alimentos y estilo de plan de alimentación que realizamos, pues los nutriólogos muchas veces nos equivocamos en esta parte, ¿no? En cuestión de que, por ejemplo, muchas veces le decimos a los pacientes que un producto es mejor que otro o que la calidad de un producto es mejor que otra, siendo que probablemente no sabemos si el paciente es capaz de adquirir, ¿no? Esos productos, probablemente él no puede por cuestiones económicas, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, pueden tener diferencias en calorías, que si tienen azúcares añadidos o no los tienen, que si tiene más sodio o más fibra, y pues que los macronutrientes son mejores, de que tiene más proteína o que tiene menos lípidos. Entonces, mmm, esos diferencias sí que son importantes, ¿verdad? En algunos casos específicos, como en los cuales principalmente que el paciente pueda adquirirlo. Y en lo segundo, mm, que sería más cuestión de que para objetivos muy específicos o personas que realmente van a un paso más allá o que pues se lo pueden simplemente permitir, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, un nutriólogo siempre debe adaptarse, siempre se debe adaptar al paciente. Si el paciente solamente puede consumir el pan normal, el pan más normal del mundo que haya, ese pan le debe de servir al final de cuentas, ¿ok? Independientemente de que pueda ser menos cantidad. Entonces, claro que algunos productos se pueden aprovechar más porque podemos obtener más cantidad y consumir más volumen, ¿verdad? Pero pues siempre se puede jugar con los alimentos para poder obtenerlo mejor. También pues por ejemplo que si hay algunos alimentos como que el salmón o la tilapia o otro tipo de pescado, realmente no hay ninguna diferencia muy grande entre ellos. O sea, la única diferencia es el precio y lo cual mucha gente simplemente a veces se desanima o piensa que es necesario consumir pues todo ese tipo de productos cuando no es necesario, la verdad. Entonces, a final de cuentas, un plan de alimentación debe ser sostenible en el tiempo. ¿Y cómo puede ser sostenible en el tiempo? Primero, que sea flexible. Esto significa poder comer un poco de todo. No estoy diciendo que se coma muchísimo chatarra ni nada de eso. Simplemente que el paciente pueda mantener un estilo de vida más saludable que antes. Porque aquí tenemos lo que son ganancias pues marginales, ¿no? O sea, se puede mejorar un poquito cada vez más y no es necesario que el paciente de un jalón o de una vez tenga un cambio tan radical, lo cual puede producir que deje el plan de alimentación. Entonces,
El chiste es que la persona no sienta que está obligado a consumir cosas muy saludables, por decirlo así, ¿no? Entonces, también que esté adaptado al patrón de alimentación del paciente. Por ejemplo, realmente lo mejor que se puede hacer en un plan de alimentación es que el paciente no sienta que está haciendo algún tipo de plan alimenticio, simplemente que está consumiendo casi lo mismo que normalmente hacía antes, pero ahora está adaptado a él, ¿verdad? Entonces, con opciones, evidentemente también hay que tener varias opciones, ¿verdad? O crear malas alternativas en el tiempo, ¿verdad? Esto se puede, pues, checar con el tiempo. Entonces, diferentes tipos de desayunos, comidas, ¿no? A la imaginación, ¿verdad? Y pues por supuesto lo último la comunicación, ya que es importante que si tiene alguna duda para aclarar o algún cambio que se quiera realizar por parte del paciente, es importante que lo diga al nutriólogo para que él también tome acción en este caso. Y de esa manera, con el seguimiento, no se pierda ese avance que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo. Espero que haya servido de algo, que les dé un poquito más de motivación a algunas personas para que sigan con su plan y nos vemos después.